Aquí no repetimos las noticias, las analizamos, las cuestionamos y sí, las volvemos tendencia. Esto es, Nos Fuimos Trending, en vivo desde Nueva York, donde la conversación no entretiene, transforma. Y un tema que se ha vuelto tendencia en los últimos años es la salud mental. José, ¿cuántas cosas hemos visto últimamente con estos problemas que han pasado aquí en la ciudad de Nueva York, en nuestros países, República Dominicana, Latinoamérica? Y muchos de ellos, la gente siempre dice, oh, es un problema de salud mental. Bueno, ahora todo lo que pasa, los hechos que ocurren, se lo atribuyen a lo que es salud mental. Todo tu comportamiento o el comportamiento de tus hijos, de tus hermanos, de tus hermanas, cada vez que tienen un exabrupto o algo, se lo atribuyen a salud mental. Cada vez que una persona está en la cárcel y quiere de alguna forma que le rebajen las penas, hace algo para que se justifique como un hecho de salud mental. Entonces, es algo que hay que investigar, es algo que hay que leer, estar ahí sobre todo. Ir al ritmo, ¿me entiendes? Porque una profesional como la que vamos a presentar ahora, sí tiene los conocimientos e identifica inmediatamente si usted tiene un problema de salud mental o no. Así sea por es. sus movimientos, sea por sus ademanes. Que ella tiene sus parámetros. Sus formas. Y para ello, como dice el señor Samboy, tenemos una experta en el tema, como ya tenemos acostumbrado a ustedes, siempre traer personas que son expertos en su tema. Tenemos a Karina Rieke, quien es especialista en todo esto que tiene que ver con la salud mental. Karina, ¿cómo estás? Contenta de estar aquí en el programa con ustedes. Y lo segundo es aclarar realmente que la salud mental no es sinónimo de violencia. Entonces es muy, muy importante que se aclare. Ahora, hay algunos eventos que están sucediendo en nuestras comunidades donde puede haber una relación o se puede interpretar, porque hay algo que se llama psicosis, que es una psicosis temporal, que se puede producir por un evento trágico que pase en tu vida y eso haga que de alguna forma tú entonces cometas actos de violencia. Pero es importante, muy, muy importante aclarar, incluso en muchos estados, cuando alguien sufre de alguna crisis de salud mental, se tiende a que por favor no se llame a la policía, porque la policía en muchos estados no tiene la capacidad para realmente tratar con una crisis de salud mental que requiere una técnica totalmente diferente a la que los policías van y hacen cuando hay un problema donde ellos tienen que intervenir. Es decir, la policía tiene una identificación, tienen un trabajo muy específico que hacer. Entonces, es sumamente importante hacer esa diferenciación y tener también la empatía de saber que hay personas que por un momento pierden la razón y llevan a cometer actos de violencia en contra de ellos y en contra de otras personas. Así es, tanto así que cuando ocurren estas situaciones, como bien dices, hay veces que la empatía la lleva al extremo y dice, oye, tú pudo haber pasado un mal momento, algo desencadenó ese problema. Por ejemplo, estuve leyendo de un joven República Dominicana que sufre esquizofrenia, creo que es, y decían, pero es que las personas con esquizofrenia no necesariamente son personas violentas, o sea, algo tuvo que haber pasado que desencadenó esa situación que él tenía, que no necesariamente era porque fuera esquizofrénico. ¿Es así? Por supuesto, la gran mayoría de los pacientes esquizofrénicos, creo que son un 7% de nuestra población que es realmente esquizofrénica, que es el estado de salud mental uno de los más graves que tenemos, porque es donde la gente puede oír voces, ver cosas que no están. Entonces, hay personas que cometen actos de criminalidad como cualquier persona normal nuestra que puede
vengarse, que puede tener coraje o que no ve otra alternativa que cometer un acto violento. Y puede ser por un coraje, puede ser por un pique que haya cogido o simplemente por querer hacer justicia. Entonces, muchas veces pasan estas cosas a pesar de tú tener una condición mental. No necesariamente que la salud mental o esa condición es la que te hace tener un acto de violencia en contra tuyo o otras personas. Entonces puede que haya una situación de salud mental existente, pero muchas veces no es la razón. La gran mayoría de las personas con problemas de salud mental muchas veces no salen a la casa, son bien solitarios, y tratan realmente de mantener una vida aislada en muchos de los casos. Karina, Sí. de lo que te quería preguntar es en base a que todo, como dijimos en la presentación, se le achaca a un problema de salud mental. Todo es, bueno, eso es que tiene un problema de salud mental. Luego del COVID, mucha gente dice que esto desató una gran epidemia, por decirlo de alguna manera, de problemas de salud mental. ¿Cuáles son los más comunes? ¿Cuáles son esas psicopatías más comunes que existen? Importante que tú mencionaras lo del COVID, porque no sé si recuerdas, creo que tú me hiciste una entrevista en el proceso del COVID y nosotros dijimos, después de algo tan grande como el COVID, que afectó el mundo entero, van a venir cambios. Y muchas personas van a tener problemas adaptándose a ese cambio o en represalia a ese gran miedo de masivamente perder vidas de la forma que se pasó. Y estas son una de las represalias que nosotros estamos viendo después del COVID, que es, nosotros dijimos, va a haber mucha depresión, va a existir el consumo de sustancias va a aumentar. Entonces, muchas de estos actos de violencia vienen realmente por ese proceso de transición tan severo que vivió todo el mundo durante el COVID. Ahora, yéndome a la pregunta que hace, ¿cuáles son los problemas de salud mental que más nosotros vemos? Bueno, es la depresión. La depresión es uno de los más fuertes que está afectando día a día a nuestras personas. Con los casos de inmigración, nosotros hemos visto, los terapistas clínicos, hemos visto una gran subida en nuestros pacientes. Es decir, yo tengo ahora mucho más pacientes porque vienen por ese miedo a ser deportados, a perder todo lo que ellos han estado estableciendo. Personas que tienen toda su vida establecida acá, que tienen casa, negocio, y tienen años aquí, donde sus hijos han nacido. Entonces hay un problema grande de lo que es esa angustia y ese desespero. No, también algo muy fuerte que pasa entre nuestros jóvenes es lo que es la ansiedad, ese miedo a no saber con qué el futuro no viene, qué va a pasar mañana, al otro día, ¿no? Las personas que ven constantemente las noticias viven en ese estado siempre de temor, de ansiedad, de no saber realmente, y esa desesperanza que es lo que causa ese estado de ansiedad severo. Entonces, la depresión, la ansiedad es algo que nosotros hemos visto mucho. Hay problemas que son de personalidad. Ya los problemas de personalidad tienen otro tipo de porqués, ¿no? Entonces, muchos de ellos se desarrollan por trauma en sus niñez, por traumas familiares, dinámicas tóxicas familiares, se desarrolla y se distorsiona lo que es la personalidad. Y hay otro grupo que lo que sufre es del trastorno de lo que es el mood, del estado con el que tú te sientes. Entonces, son personas que sufren de bipolaridad, de esquizofrenia, de distorsión de la realidad un poquito. Entonces, hay que saber diferenciar que no todos los casos de salud mental, todos son iguales, ¿no? Tenemos la depresión, que es un estado de anímico, de sentir, pero hay otro grupo que es un grupo que es de personalidad, de trastorno severo de la personalidad, que se debe entonces a otras condiciones establecidas anteriormente en su vida y condicionada por su crianza y por su medio ambiente, por supuesto. Karina, ¿y cómo yo sé que yo estoy pasando más que por un problema emocional, sino con un problema de salud mental?
Sí, mira, nosotros, hay muchas formas de nosotros, primero, la mejor forma de identificar es si alguien te hace un señalamiento, si alguien te dice, oye, tú no eres el mismo, óyeme, te siento más triste, o ya tú no, socialmente tú estás más retroactivo. Entonces, hay formas de nosotros, o querer dormir mucho, comer poco, o comer demasiado. Esos niveles de extremistas no dejan a nosotros saber que algo está pasando con nosotros o con algún familiar o querido nuestro. Yo siempre le digo a las maestras, por ejemplo, son los primeros observadores de nuestros niños y son las que denuncian realmente algo en el niño no está como estaba antes, ¿no? También nosotros podemos identificar a nuestros amados, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Óyeme, tú no estás como tú estabas antes, a ti ya no te gusta salir, no te gusta divertirte, o estás comiendo demasiado, ¿no? Porque hay un exceso, ya sea de poco o mucho que se puede dar. Entonces, es ver si lo que antes te daba placer ya no te da placer. Entonces, si hay que buscar ayuda profesional, hablar con alguien. Yo siempre le digo, ustedes siempre me ven que yo siempre me voy, ya sea con mi hija o con mis amigas, un grupito donde es bueno y saludable salir, aunque sea una vez al mes, 2 veces al mes, tomarte algo, disfrutar, conversar, hablar, escuchar que la otra persona te diga de eso que tú estás presentando, ¿no? Entonces, nuestros queridos son nuestros primeros observadores de que algo no está andando bien en nuestras vidas. O por ejemplo, si tú estás tomando demasiado, alguien te va a decir, óyeme, pero tú le estás dando duro, ¿no? A la bebida. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y hay que entonces que retomar, si tú no puedes solo, con amistades, hablar, decir, óyeme, yo no me siento bien, búsquenme ayuda. Busquemos ayuda. Hay muchos profesionales y la gran ventaja es que muchos hablamos español. Y algo importante, Indira, es que ahora el seguro médico cubre las consultas. Antes era la gente que era muy rica o que podía, ¿no? Sí, sí, mire, eso es algo que bueno que lo dijiste, porque antes estaba también ese costo que ahora ya el seguro médico te ayuda con eso. ¿Sabes qué? No hace mucho tiempo le hice un comentario a alguien muy querido por mí, le dije algo parecido, incluso cuando lo dijiste me sonreí, porque le noté como una baja en su forma de ser. Entonces, lo vi que la primera vez, ok, perfecto, pero seguía pasando los días y lo sigo viendo así. Dije, oye, está pasando algo. No sé qué es, pero algo está pasando. Cuando alguien ya lo reconoce u otra persona te lo dice, ¿qué se debe de hacer? ¿Qué esa persona debe de hacer? Lo más importante es entender de que hay que cambiar, de que nosotros no podemos, solo no lo podemos hacer. Primero porque no tenemos las herramientas, es bueno hablarlo. Yo siempre digo, si tú no puedes buscar un terapista, habla con alguien, díselo a alguien. Ese desahogo es muy, muy importante. Ahora, hay unas herramientas que el terapista va a tener que el amigo o el familiar no va a tener. Entonces, por eso yo siempre digo, busca un profesional que va a poder tratarte. Y si ese no funciona, búscate a otro. Nosotros tenemos que ver con cuál nosotros vamos a encajar. Pero a mí me parece eso muy lindo de que tú pudiste tener ese ojo clínico realmente, decir, aquí hay algo mal. Entonces, lo más importante es buscar recursos, a poner terapistas que hablan español, googlearlo. Y es muy, muy efectivo. Entonces hay muchas ayudas, hay muchos centros que también pueden referirte a terapistas, pero yo siento que lo más importante es tomar el paso y entender de que no, espérate, yo no me puedo dejar dominar porque la depresión puede ser muy adictiva. Y cuando yo le digo eso a mis pacientes, muchos se alarman. ¿Cómo que adictiva? Claro, quedarte en la cama, no hacer nada, comer obsesivamente, no limpiar la casa, no, pues yo no me siento bien, yo estoy muy triste, no voy a limpiar. Entonces, eso es un estado de comodidad muy grande, ¿no? Y hay algo que lo justifica, que es la gran tristeza por la que estás pasando. Entonces, yo siento que lo más indicado es salir de ahí, sacudirte, buscar a alguien, decirle, buscar a alguien y decirlo, muchas veces decirlo, oye, estoy pasando por un problema, me voy a ir a un terapista, necesito que todo el mundo esté conmigo, y porque ya no existe el estigma que había antes, esa idea de que solamente las personas, como antes le decían, locos son los que necesitan ayuda profesional, lo cual no es cierto. Nosotros podemos ir a ayuda profesional por crisis,
para trabajar problemas de personalidad, trabajar problemas familiares o matrimoniales, o trabajar problemas de salud mental como la esquizofrenia, cosas mucho más severas que también se necesitan trabajar con un psiquiatra, con alguien con medicamento, porque hay enfermedades de salud mental, no hay condiciones de salud mental que requieren medicamento. Entonces, saber dónde tú estás y a dónde tú quieres ir, me parece que es importante. Karina, el estrés podría llevar a una situación de una enfermedad de salud mental. No solamente a un estado de salud mental grave, pero también físico. La gran mayoría de nuestras enfermedades físicas tienen mucho que ver con el estrés. Entonces, yo siempre le digo a la gente, hey, hagamos un ejercicio básico, que es un ejercicio, por ejemplo, de respiración. Simplemente tú respirar profundamente. ¿Por qué? Porque respirar profundamente hace que más oxígeno en un momento de estrés, de nervios, tu respiración cambia. Entonces hay gente que se marea, hay gente que le dan palpitaciones, pero es algo físico. ¿Por qué? Porque le llega menos oxígeno al cerebro, tu respiración cambia. Entonces simplemente pararte y respirar es muy, muy efectivo. Entonces hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar para trabajar el estrés. Saber, por ejemplo, hacer, como yo digo, self-care. Vete a hacer tus uñas, vete a hacer tu pelo. Relájate, no tomar la vida tan serio. Yo siempre digo eso, señores, no hay que tomar la vida tan serio, vamos a relajarnos un poquito y a entender de que hay herramientas, también la sociabilidad, estar conectado con gente. Nosotros somos animales realmente sociales. Entonces nosotros necesitamos esa conexión social, ¿no? Tú tienes que saber qué funciona para ti. Hay gente que no la necesita tanto. Hay otros que sí la necesitamos tanto, ¿no? Yo siempre digo, mi esposo no la necesita, yo la necesito. Entonces, saber esa dinámica puede hacer que las tensiones, el estrés, que ya está, por ejemplo, todas las estadísticas dicen que está muy ligado a enfermedades del corazón, a enfermedades cardiovasculares, enfermedades de digestión, junto con el estrés. Entonces, si tú puedes bajar el estrés, controlarlo, saber cómo tu cuerpo funciona, tú puedes trabajar mucho mejor. Entonces, el estrés es el número uno y yo digo que no solamente para la salud mental, sino físico. Es decir, el estrés agrava todos los componentes de nuestras vidas. Entonces, yo siempre digo, salir a caminar funciona. La gente a veces dice, yo hago mucho ejercicio, pero la gente cree que eso es lo más necesario. Hay gente que se relajan yendo a caminar 1 cuadra, 2 cuadras, tomándose un vaso de agua, bendiciendo el agua que tú te tomas. Es decir, hay muchas cosas que tú puedes hacer para relajarte y entender cuál es la dinámica que tu cuerpo necesita, ¿no? Hacer conexión mucho con la naturaleza baja mucho el estrés. Entonces, buscar esas herramientas que alivien, que puedan aliviar el estrés que vivimos. A mí, por ejemplo, cuando me siento así como muy tensa, José me dice, tienes que llegar y acostarte a dormir. Y yo le digo, es que eso no me funciona a mí. O sea, por eso me estaba riendo cuando tú estabas hablando. A mí, por ejemplo, yo sentarme a ver una serie que me gusta, me relaja como si yo me acosté a dormir. Y en cuanto a mi batería social, que mi hija y yo relajamos mucho con eso, mi batería social es corta. Entonces, tal vez una persona necesita mucho el estar rodeado de personas. A mí eso por momentos, o sea, hay momentos que digo, ya mi batería social se acabó, tengo que ir a recargarme. Entonces, cuando nos conocemos a nosotros mismos, es lo más importante para nosotros poder identificar esas cosas que tú dices. Karina, te agradezco de verdad muchísimo, te agradecemos desde acá, desde Nos Fuimos Trending, que hayas estado con nosotros hoy y que puedas traernos luz a todo este tema de que la salud mental no es sinónimo de violencia, de que la salud mental es algo que debemos cuidar todos, que no es solamente lo mental, sino también se llega a volver físico. Así que gracias. ¿Dónde la gente puede contactarte si quiere una terapia contigo? Yo sé que tú estás hasta aquí de cosas, pero me imagino que todavía se puede conseguir terapia. Sí, claro. Pueden poner mi nombre, Karina Rieke, y ahí le van a salir los datos donde me pueden conseguir.
casi toda mi información es totalmente pública. Lo más importante, Indira, es realmente normalizar lo que es la salud mental. Yo siempre digo, imagínate una varita del 1 al 100. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar en 35, funcionamos bien, pero hay un día donde nos vamos a ir a 65. Entonces, ahí pues, tenemos que comenzar a balancear, como tú dices, saber que mirar el show de televisión, que a mí también me relaja muchísimo, me da sueño. No es como mi marido, que él se iría a dormir, ¿verdad? Entonces, buscar qué funciona para ti y normalizarla. Gracias por tenerme en el programa y siempre invitarme. Y yo, mucho cariño y besos para los dos. Gracias, Karina. Siempre bienvenida aquí. José, esto de la salud mental es un tema muy amplio y yo sé que vamos a seguirlo tratando en otros programas, pero hoy pudimos aprender mucho. Me encantó eso, me quedo de verdad con eso de que la salud mental no es sinónimo de violencia, porque muchas veces la gran mayoría de personas, cuando le dicen que alguien tiene un problema de salud mental, lo asocia con que es una persona violenta, que puede venir y matarme, que puede venir... O sea, el estar claros en eso es muy importante. Bueno, precisamente, Indira, queremos y estamos tratando de traer a todos los profesionales en sus áreas para que nos abran el camino, nos den luz sobre lo que está pasando allá afuera, que muchas veces, como comunicadores, podemos saber de un problema, pero científicamente hablando, ¿no?, con una experta como Karina en salud mental, podemos ver mucho más allá de lo que nosotros creemos o creíamos, porque ella ahora cogió una parte bastante importante y la desarrolló. Ya tenemos usted y yo tendencias diferentes, pensamientos diferentes de que cuando una persona está con problemas de salud mental y cuáles son los factores que la pueden producir. Claro, y también cómo podemos ayudar a que las personas tengan una mejor calidad de vida. Porque eso que ella decía de lo social, de verdad, tal vez hay gente que se ríe cuando yo lo digo, mi batería social es corta. O sea, tal vez creen que como estamos en medios de comunicación, que estamos rodeados de muchas personas, siempre queremos estar como en el medio. Desde que yo tengo uso de razón, yo digo, yo trabajo en el medio, pero no pertenezco al medio. O sea, mi batería social es muy limitada. Y puedo estar un rato y gozarme ese momento y estar rodeada de personas, pero llega un momento que digo, ya se acabó, hasta aquí, me tengo que ir a mi casa a ver Netflix. O sea, y cuando reconocemos que nosotros somos de esta forma, no hacemos tampoco sentir mal al otro, porque a veces se quedan en un lugar sin querer y estar incómodo. Si usted no quiere estar en ese lugar, muévase. Como yo digo, no somos una montaña ni un árbol. Podemos caminar, podemos movernos, podemos hablar con esa otra persona. Si usted reconoce que hay un amigo suyo, un compañero o hasta un vecino que usted lo ve de vez en cuando y usted ve que ha cambiado su forma, dígaselo, hágaselo saber. ¿Por qué? Porque tal vez esa misma persona ni se ha dado cuenta que está de esa forma. Entonces, cuando tú se lo dices, es como un autoanálisis, como, oye, pero tal vez sí está pasando algo y yo mismo o yo misma no me estoy dando cuenta. Entonces, creo que es un excelente tema el que hablamos con Karina. No es la última vez que vamos a tenerla tampoco, no es la última vez que vamos a hablar del tema de salud mental. ¿Por qué, José? Porque nos fuimos trending. Porque nos fuimos trending. Aquí no repetimos las noticias, las analizamos, las cuestionamos y sí, las volvemos tendencia. Esto es Nos Fuimos Trending, en vivo desde Nueva York, donde la conversación no entretiene, transforma.